Te dije. Muy buenas tardes y bienvenidos a otra edición más de su programa Hablando de libros y otras cosas. Una cultura para vivir mejor. Pues espero yo que estén teniendo muy bonito fin de semana, estén agradecidos ahí en sus casas, espero que estén contentos, que también nos podamos divertir, ¿verdad? Estar a gusto, pues disfrutando este día que está muy hermoso aquí en Agua Prieta. De verdad que lo estamos disfrutando y hoy traemos un programa muy padre para todos ustedes que yo espero que lo disfruten, un tema muy especial, pero también recordando unas efemérides por ahí. Su amiga Lupita Calzadillas le da la más grata bienvenida y les voy a nombrar, antes de que se presenten nuestros compañeros, voy a nombrarles ahí las efemérides que están ahorita, pues en este mes. Bueno, porque están importantes, me gustó mucho porque no habíamos hablado un poquito de las efemérides que se estaban sucediendo en el mes y están muy, muy interesantes. Por ejemplo, tenemos la del 13 de julio de 1854, cuando se libró una batalla en la ciudad de Guaymas, Sonora. Esa batalla pues fue en contra de invasores que querían que Sonora pues fuera un estado independiente y que se formara la República Independiente de Sonora. Esos invasores eran franceses, alemanes y chilenos. Ellos pues antecediendo, ya se había tenido aquí, por ejemplo, en Sonora varias invasiones o habían llegado grupos de franceses a diversas ciudades o pueblos de nuestro estado. Entonces, por eso es tan importante esta fecha, porque se ganó esa batalla con las personas, con el pueblo de ahí de Guaymas, que se enfrentó pues a este grupo de filibusteros que le decían o que les dijeron en aquel entonces, que vinieron pues a tratar de invadir Sonora. Entonces sí es importante recordar un poquito, pero también tenemos para recordar también el día 15 de julio de 1979, pues murió Gustavo Díaz Ordaz Bolaños, uno de los presidentes de México que estuvo en el tiempo de 1970, sí, 1900, perdón, de 1964 a 1970, el periodo que estuvo este presidente, que trajo cosas muy buenas, pero se le recuerda más por aquello que ustedes pues también han de recordar o que se les ha hablado, que fue la matanza de Tlatelolco, ¿verdad? Pero en ese tiempo hubo también austeridad económica, política, también hubo en ese tiempo pues un descanso en cuanto a lo que era la inflación y la economía del país. Estuvieron aquí los Juegos Olímpicos y la Copa Mundial de Fútbol en 1970. Pero pues recordando, son cosas que hizo ese presidente, nuestro presidente. Él murió de un cáncer de colon y pues lo estamos recordando también porque fue parte esencial también en la historia de nuestro México. Así que recordando, pues le doy la palabra a nuestros compañeros y bienvenidos a este su programa. Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Pues aquí estamos de nueva cuenta intentando transmitirles ese amor y esa pasión por la lectura, por lo que ustedes les guste leer. Nosotros traemos temas que a nosotros o a algunos de nuestros compañeros nos solicitan en ocasiones de personas que nos escriben, que sacamos temas. Pero la idea de nosotros sigue siendo, el mensaje sigue siendo el mismo. Que usted que nos está viendo, pues busque la lectura, es eso que en ocasiones se necesita para llenar un poco el tiempo y los pasatiempos que uno llegue a tener. ¿Sí? La lectura nos lleva a lugares, a paraísos, a infiernos, a muchas cosas que se viven y sobre todo pues que cuando el que hace el trabajo de elaborar un libro, un cuento, una novela, eh, ese arte, esa forma de cómo nos llevan y nos plasman una imagen que vemos a través de las letras que vemos en los libros. Mi nombre es César Aramburu y aquí estaremos esta tarde hablando de un tema muy importante.
Y bueno, pues falta nuestra coach. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros de nueva cuenta con este programa, pues que todos los sábados traemos para ustedes. Espero que pasemos un ratito agradable, ameno, y sobre todo pues que aprendamos, así como nosotros hemos estado aprendiendo en toda la programación durante estos 2 años que ya tenemos al aire. Y pues ahora sí que el tema que traemos, que es de Isabel Allende y sus obras. Isabel Allende y sus obras, que esperemos que les gusten. Y bueno, pues Lupita, vamos iniciando mientras voy compartiendo yo con los grupos. Y ya saben, amigos, amigas que nos están viendo, por favor compartan para que sea más la gente que se entere, que esté informada, que se cultive, porque también esa es la intención, ya lo decía César, de llevar un poquito de lectura, también de llevar un poquito, sobre todo, tratar algunos temas también de interés social, que nos permitan precisamente tener un poquito más de cultura y sobre todo un poquito más de educación como seres humanos. Adelante. Así es. Pues vamos a empezar hablando un poquito de Isabel Allende, quién es, ¿no? Para conocer también ahorita un poco de sus obras. Entonces, ella pues es una escritora chilena que nació en Lima, Perú, el 2 de agosto de 1942, que también pues cuenta con la nacionalidad estadounidense y es miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras desde el 2004. Obtuvo, mire, muchísimos premios ha obtenido esta escritora, ha tenido muchísimo reconocimiento también. Ella se llama a sí misma forastera porque ha vivido aquí y allá, de hecho por el trabajo de su padre y también porque tuvo que emigrar a muchísimas partes. Ahorita vamos a desplayarnos un poquito más y estar pues compartiendo con ustedes todas las vivencias que ella tuvo y muchas cosas también por ahí que me encontré, frases y luego aparte conferencias que ha dado que han dejado huella y que me han parecido tan interesantes de la vida de esta mujer, que nos dice mujeres, hay que ser, bueno, ella se autodomina como una feminista, pero muy femenina. Eso sí, sin perder esa feminidad que tenemos como mujeres, pero es feminista, o sea, defiende pues el carácter de que podemos ser mujeres trabajando y que podemos ser mujeres productivas también fuera de nuestro hogar. Entonces, todo eso lo marca porque ella veía cómo estaba la situación con esas emigraciones o el emigrar tanto, miraba las situaciones de diversos países como Venezuela, Chile, cómo estaba en Bolivia, qué era lo que estaba sucediendo pues allá en estos países, qué pasaba, cómo se sucedía el patriarcado, cómo era de tener siempre sosegado, tener así por debajo pues siempre a la mujer, ¿no? Entonces todo eso lo vivió y todo eso le sirvió a ella pues para plasmarlo también en sus obras. Ahí también vamos a ver dentro de lo que son sus obras y ahorita platicando un poquito cómo también ella se adentra a lo que se vivía en aquel tiempo, que eran las dictaduras en esos países, y entonces cómo duraban los presidentes tanto tiempo y todo eso, pero también cómo estaba afectando a las poblaciones y bueno, y también marcaba ahí cosas buenas de lo que era una dictadura, ¿verdad? Y pues vamos viendo, ella fue hija, es hija del diplomático Tomás Allende Pese, que era primo hermano de Salvador Allende, presidente de Chile entre 1970 y 1973. Algunas veces erróneamente se decía que ella era hermana de Salvador Allende, ¿no? ¿Verdad? Pero no era. Entonces, sus padres eran Tomás Allende y Francisca Yona Barros, que nació ella en Lima, mientras su padre, como les digo, era diplomático, trabajaba en la Embajada de Chile en Perú, y pues, de hecho, tiene ella pues 2 hermanos, que era Juan y Francisco, ¿no? Ella era la más grande, y pues tenía que, ni modo, tuvo que vivir muchas situaciones en las cuales apoyar a sus propios hermanos, ¿no? Y ver, y como dice, separar muchas situaciones que estaban viviendo en ese tiempo. Entonces, sí es muy importante su vida, porque de hecho, doctor, si nosotros nos vamos a su vida, pues no fue fácil, porque en 1945, fíjese, ella nació en el 42, sí, y en 1945
pues se separan sus padres. Entonces ella también está viviendo, desde muy pequeñita vivió con la separación de sus padres, ¿no? En la cual su mamá pues vuelve o se regresa pues, y sus dos hermanos pues regresan a Chile a vivir, ¿no? De hecho, y pues ahí viven hasta cierto tiempo, hasta más o menos 1953, y después residen en Bolivia. Por eso es que le digo que cambian y están continuamente viajando a diferentes partes. Es más, viven exilios también, ¿no? Sí, porque el fenómeno político de aquel tiempo, cuando quitan a Salvador Allende en Chile, cuando vino pues acá el golpe de Estado, pues la familia y todo lo que había Allende tenía que ser controlado, suprimido, y si se podía, pues que desapareciera, pues era lo mejor para los que gobiernan. Acuérdense que en algunos aspectos de la política, los malos políticos dicen que el poder no se comparte, sino que se aplica solamente. Lo malo en las naciones es que cuando el poder se aplica de una manera negativa, pues son más las desigualdades y las ambigüedades. Pero esta familia pues les tocó vivir muchas cosas muy interesantes, ¿no? Esta mujer pues fue una, ahora sí, como se dice, se dice mucho, ¿no? A mí me tocó oírlo mucho, como los judíos errantes, ¿no? Viviendo en muchos lugares, buscando patria por el trabajo de los padres, por las situaciones políticas que les tocó vivir. Por ejemplo, ella que nada tenía que ver con lo que estaba pasando, sin embargo tenían que estar buscando protección y seguridad, ¿no? Durante todo ese tiempo. Pero bueno, eso le fue dando a esta mujer un carácter muy especial. Conoció las diferentes formas sociales, políticas y económicas en las altas esferas sociales, vamos a llamarle así, de varios países latinoamericanos, ¿no? Fue muy importante ese estudio que estuvimos tomando. Así es. Y aquí también, pues, una de las cosas o detallitos que están aquí es que ella también vivió en el Líbano. Y ella estudió ahí en un colegio privado inglés y después retornan otra vez a Chile, pero ya en 1959, cuando ella tenía 17 años, ¿no? Y ahí es donde se reencuentra con su primer esposo, que fue pues Miguel Frías, y con quien contrajo un matrimonio a los 21 años. Cuando ella cumplió 21 años, se casaron y tuvieron 2 hijos. En 1963 pues tuvo a Paula, y en 1967 tuvo a Nicolás. También, pues, 2 de sus grandes amores, como ella lo marca, ¿no? Los hijos, ¿qué podemos decir nosotros? Para nosotros es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ella es entrañable, pues, todo lo que sucedió, y tan jovencita, pues, que fue procreando también, ¿verdad? Y a raíz del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, abandona Chile 2 años más tarde y, como les dije, hay exilios. Ella tuvo que salir y sale y parte para Venezuela, donde vive hasta 1988 allá. Los viajes constantes que emprendió promocionando sus libros. Fíjense, ya en ese tiempo ya ella escribía, pero tuvo que salir de su hogar, por lo que estábamos viendo, maestra, pues tenía que salir para promocionar sus libros, y eso fue causa de que se divorciaran Miguel Frías y ella. Entonces llegó a su término su matrimonio, pero después se casa con el abogado Willie Gordon el 7 de julio de 1988 en San Francisco, del que se separó pues después de 28 años, 27 años, en el 2015. Ya ahorita, desde 1988, pues vive en Estados Unidos, y además, pues en el 2003 obtiene la ciudadanía. O sea, es muy interesante su estadía, porque ella, como les digo, siempre se ha caracterizado o ha sentido pues que ha sido forastera en este mundo, que no ha tenido su propio lugar, porque ha andado aquí y allá, pero nadie le quita todo lo que aprendió y todo lo que conoció pues a través de tanto cambio y de tanta migración que tuvo que hacer desde pequeña. Entonces, desde 1959, o sea, desde pequeñita, desde los 17 años hasta 1965, trabajó en la FAO, que era la Organización pues, de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
alimentación, o sea, muy pequeña, ella empezó a trabajar por los demás. Entonces, muy importante todo esto, y fue en Santiago de Chile. A partir del 67 toma parte en la redacción de una revista que se llamaba Paula, al tiempo que publicó gran cantidad de artículos sobre diversos temas. Pues después hizo colaboraciones en una revista infantil que le ayudó pues a hacer, bueno, ella fue suplente en esa revista y aparte pues le ayudó a tener contacto con el mundo infantil, que también era a lo que le fue llevando el camino, porque pues empezó a escribir, pero empezó a escribir cartas como para su abuelo, cuando empezó a escribir, por ejemplo, el libro de la Casa de los Espíritus, que aquí se los voy a mostrar, que está en biblioteca y que ustedes pueden ir a disfrutar de él. Miren, espero que sí se mire. No sé si se vea tantito. Sí. Va a ver, sí. O que quede un poquito más al frente. Más abajito, para acá. Más abajito. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Isabel Allende, La Casa de los Espíritus. En 1981 empezó a escribirle unas cartas a su abuelito, que tenía 99 años y que estaba pues al borde de la muerte. Empezó a escribirle unas cartas, pero esas cartas estuvieron en este libro. Ya en 1982 ella empieza a escribirlo y empieza a dar a conocer pues este gran libro que es La Casa de los Espíritus. Pero imagínense, empezó con cartas a su abuelito de 99 años. Pues se dice también, Lupita, que los 15 mejores libros de Isabel Allende fueron los cuentos de Eva Luna. Que aquí lo tenemos. También está. Lo vamos a mostrar. Son diferentes. Son diferentes también, ya hay diferentes presentaciones, ¿no? También de esos libros. El Bosque de los Pigmeos, El Cuaderno de Maya, El Juego de Ripper, El Plan Infinito. Aquí está. Esos son los que tenemos. Más abajito, ahí está, El Plan Infinito, El Reino del Dragón de Oro y El Zorro. Esas son de las 15 obras más importantes de Isabel, que es considerada de las más importantes de esta gran escritora Isabel Allende. Pues muy grande esta mujer, o sea, muy interesante su vida y todas las partes en las que colaboró. También estábamos viendo, por ejemplo, algunas obras que se llevaron a lo que era el teatro, de las obras que escribió, y aparte, pues se filmaron películas, se hicieron filmes con sus obras también, pero también estábamos viendo cómo se presentaban, pues, de una u otra forma, cómo se adaptaron sus obras a diferentes cuestiones. Es más, hasta musicales, con Plácido Domingo. Por ahí también estaba viendo que se llevó a la radio, por ejemplo, la historia del zorro, maestra, por la radio también se escuchó. Entonces, ¿cómo estábamos viendo, pues, cuántas obras ella ha tenido y cómo ha participado? Y aún tiene ganas de seguir trabajando, porque estaba escuchando por ahí un documental de hace, yo creo que dará unos 3 años, y ella está explicando pues cómo fue la separación de Willie Gordon, de este abogado pues con el que estuvo 28 años de su vida, y cómo pues pensó ella que iban a durar pues para siempre, pero pues se separaron de muy buenos términos y todo, pero ya tenía 72 años creo cuando se separó de él, pero como decía ella, todavía sigue viviendo, todavía ocupa esa pasión, y ahorita a los 75 años, en el 2017, ella da una entrevista, maestra, y me encantó porque habla de que todavía a sus 75 años ella se enamora otra vez. Entonces, qué tan importante y qué tan hermoso, pues nos está enseñando que no hay término para eso, que nosotros podemos seguir amando a las personas y todavía, fíjese, convivir. Pues ella pensaba que cuando terminó con Willy, por ejemplo, pensaba que se fue a una casa pequeña, a un departamento pequeño, ahí en California, que es donde está viviendo, ¿verdad? Y, por ejemplo, ahí ella pensaba nada más que, pues ahí iban a terminar sus días, solita, con su perro, y se llevó su ordenador, porque eso sí, ahí tenía su ordenador para seguir escribiendo. Pero sí se pensaba que ella, pues, iba a terminar ahí, y no.
sin querer queriendo, como dice ella, no es casualidad, oyéndola por la radio, alguien se le acerca por las redes sociales un hombre de Nueva York, y pues ahí es donde empieza ese pequeño romance. Después de 5 meses se conocen y ahorita pues están contentos. Entonces, hasta ahorita pues ella va a cumplir, acuérdense, 76 años para el día 2 de agosto. Y pues todavía estamos aquí con estas obras interesantes. Así y es. aparte pues viviendo su mundo. Y sobre todo, Lupita, las obras de Isabel Allende, cómo ella maneja ese realismo, pues un realismo mágico en cada una. Los escritores que han, escritores, pues colegas de ella, como quien dice, que han leído sus obras, que las han conocido, mencionan que cada obra de ella tiene un estilo muy propio. Igual también vemos ahí pues cómo a ella ha incursionado en lo que es la novela, lo que es el cuento, lo que son las memorias, ¿no? Así. Entonces es lo que a ella más, lo que a ella le ha gustado más, pues y vemos cómo también, pues ella, como tú lo mencionaste, nace en Lima, Perú, ¿no? Sí. En Lima, Perú, y pues el 2 de agosto, así que pues ya casi estamos para el 2 de agosto, ya me imagino que estará celebrando. Pero también por ahí se comenta, ¿no? De que ella también sufrió, pues, ahora sí que el deceso de un ser querido que fue su hija, ¿no? Paula. Te imaginas de Paula, imagínate cómo se ha de haber sentido ella, pues, yo creo que ese es uno de los dolores más grandes que puede sentir el ser humano, ¿no? El perder un hijo. Pues. Así es. El que te anteceda a ti. Imagínense la muerte que se vaya antes. Ajá. Y ella tenía 28 años, Paula. De hecho, murió en 1992 a causa de una porfiria que no marca ahí si es del estómago, si fue hereditario. Y parece ser que fue un error médico también, algo así, ¿no? Un diagnóstico erróneo que entonces, pues, se dijo muchísimo, pero pues ella siempre, pues, la experiencia fue muy dolorosa para ella y además pues eso también como gran escritora la impulsó a escribir Paula, el libro ese donde autobiográfico, lo escribió más o menos en 1994, donde relata pues parte de la niñez y juventud de Paula, pero es un homenaje a su hija, pero no nada más habla de ella, no es nada más hasta el exilio, o sea, también ahí hay cosas ficticias, no nada más es la realidad de lo que vivió Paula, sino que le dio esta entrada para escribir aún más y llenar pues ese libro, pero quien la inspiró fue su hija. Entonces es un bonito libro. Y también también se inspiró con su hija también y ella pues también crea una fundación que se dedica pues a lo que es la protección y el empoderamiento de mujeres y niños en el mundo. Así es. Entonces también pues es una excelente labor aquí. Pero en sus obras, Lupita, en sus obras estamos viendo ella que ha plasmado todo lo que le ha pasado, las experiencias, vivencias que ha tenido, pero nos dice ella que ella siempre ha declarado pues que no recuerda el lado gris de su vida. Así para ella, o sea, no le han afectado en esa manera, como muchos que a veces, habemos muchas personas que a veces por un tiempo así, puede ser corto o largo, nos quedamos como decirte, impregnados y recordando pues lo malo que nos pasó. Ella no, o sea, ella como que ni se le dio vuelta a la página y siguió su vida y entonces las guarda en su memoria, ¿no? Esos momentos oscuros y luminosos, como ella lo menciona, los guarda en su memoria, pero no le han afectado de una manera que ella pueda decir, ya aquí me quedé, ya no me interesa nada. No, al contrario, ha seguido luchando, ha seguido viviendo y viéndole lo hermoso a la vida, pues. Así y pues no es tan fácil. No, Se dice, pero no es fácil de hacer. De repente se devuelve uno y vuelve a vivir esas situaciones, ¿no? Y además una de las frases que viene acorde de esto, maestra, que lo que habla usted, es una que ella decía: memoria selectiva para recordar lo bueno, prudencia lógica para no arruinar el presente y optimismo desafiante para encarar el futuro. Esa es una de las frases que tenía o que tiene
esta gran escritora. Y fíjate que también, Lupita, que a raíz de la obra de ella, de La Casa de los Espíritus, que ha sido considerada una de las novelas más representativas del realismo mágico de Latinoamérica. Fíjate que según los críticos, los literatos, mencionan que es como la versión femenina de Los 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Y se ha de ser, no me ha tocado la oportunidad de leer ese libro de ella, de La Casa de los Espíritus, y que ya con esto que estuvimos viendo y que estuvimos conociendo, pues ya, ahora sí que ya me está quedando ahí como el gusanito ese de buscarlo el libro para leerlo, porque en realidad, te soy honesta, no tuve la oportunidad de conocer esta obra, y yo creo que vale la pena leerla, porque si ya la están considerando de esa manera como la versión femenina de Los 100 años de soledad, pues hay que leerla, definitivamente. Sí. Y sabe que los críticos le dijeron, ella sí fue muy criticada, la verdad, porque el estilo y temas, por ejemplo, que venían en sus libros, no se le dio, ella no le dio un toque que diga, bueno, de esto nada más se trata. No. Por ejemplo, aquí muchos estudiosos le llamaban que su obra fue obra en el género autobiográfico, pero ella más que nada indica, pues que como usted dijo, maestra, que es una memoria para recordar a esas personas pues que se nos han ido, y aparte para crear un poquito más de ficción y realidad en cuanto a lo que se estaba viviendo. Y pues sabemos muy bien que Paula pues fue una de sus inspiraciones para esto. El humor también es parte en su intento de llegar al público, de verdad, en sus escritos. Lo que pasa es que ella fue periodista y utilizaba mucho el humor cuando lo fue, entonces todo eso se quedó un poquito en sus obras plasmadas también. Por ahí quedó todo ese humor como una visión alternativa a todo aquello malo que se estaba viviendo. Entonces fue parte también de su literatura, de todo, pues del trabajo que nos está dejando y que nosotros debemos de aquilatar y valorar, ¿no? También estábamos viendo que quiso incursionar en el gusto de los jóvenes con aquella publicación, La Ciudad de las Bestias, aquella novela, pero después después de que lo escribió, ella descansó un poquito. Entonces sí tuvo por ahí, podemos decir, un lapso en el cual tuvo que volver a retomar aquello que quería, pero sí quiso incursionar. De hecho, como dijo usted, incursionó en los cuentos infantiles también, entonces pues la llevó a tener muchísimo público y que todos pudiéramos disfrutar de esa gama de libros y de obras que nos ha podido pues otorgar su ingenio, su imaginación. Entonces, por eso es que insistimos, amores, nosotros podemos cambiar historias. ¿Qué podíamos haber dicho de Isabel Allende viviendo aquí, viviendo allá, viendo cómo las situaciones en las que estaban las mujeres, qué eran las represiones que se estaban dando en aquel momento, qué era lo que se estaba viviendo? Entonces, ¿qué podíamos esperar de ella como escritora? Pues los libros aterradores, muy aterradores de verdad, por todo lo que vivió, ¿verdad? Pero no, estamos viendo muy buenos libros que ustedes pueden disfrutar, que todos podemos disfrutar en nuestros hogares y si no, en la biblioteca. Miren qué gusto se lee allá, para que ustedes nos acompañen también todos los días. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿verdad, maestra? Así es, hay que aprovechar. Pues hay que aprovechar e invitarlos para que vayan a la biblioteca y nos acompañen de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 7. Ahí estamos para servirles y para estar leyendo con todos ustedes. Así que por ahí también tenemos otra novela histórica que ella escribió que se llamaba Inés del alma mía, que era basada en la historia real de Inés de Suárez, la primera española en llegar a Chile. Pero también hubo otra que se llamó La isla bajo el mar, que narra la vida de una esclava llamada Sarité en Santo Domingo, hoy Haití, en los finales del siglo XVIII. Entonces, todo esto, por eso es que le llamaron que eran muy autobiográfico todo lo que ella hacía, pero plasmaba pues las historias de algunos personajes. Es más, ella, por ejemplo, cuando trabajaba como periodista, decían que la gente que trabajaba a su alrededor era su cuento. Es decir,
ella inventaba los cuentos, pero por la vida del compañero, de la compañera, los pensamientos que tenía, se daba el lujo de ir a casas, tocar la puerta y saber platicar y entrevistar personas que ni conocía, pero bueno, para ver vivencias y todo eso en la calle. Entonces, todo eso era lo que hacía ella y cómo se enteraba y cómo su imaginación podía plasmar, pues, de esa manera todo aquello que nos presentaba. Entonces, pues ha sido una mujer luchona, trabajadora y, como ella misma dice, feminista. Feminista, hasta el grado, como dice, de querer cambiar el mundo, de decir que ahorita los hombres son los que tienen el mundo así. Por eso dice, porque los dejamos las mujeres, dice. Entonces, pues sí hay que ver que necesitamos un cambio y que ella lo ha estado viendo desde los 15 años, según el cambio, y dice, no hemos cambiado casi nada. Entonces, sí me desespero, sí decía ella en sus documentales, pues, todavía me desespera. ¿Cómo no voy a ser una mujer que esté desesperada si todavía estoy viendo las mismas situaciones de cuando yo tenía 15 años? Porque era cuando me daba cuenta de las cosas, de cuando tenía 12 años. Entonces, todavía nos falta trabajar muchísimo, pero pues agarraditos de la mano todos. Entonces, la crítica sí fue muy grande, maestra, también. En la historia que estábamos viendo de ella, pues, algunos hasta le dijeron que no era ni escritora, que era una escribidora, así nada más, por sus escritos, por sus, que les parecía, por ejemplo, una escritora simple, llanamente, que no podían darle el nombre de escritora. También, por ejemplo, ahí algunos la tacharon como si fuera una copia menor de Gabriel García Márquez. Y además otro estadounidense, pues, que es Harold Bloom. Él, por ejemplo, dijo que era muy mala escritora y que eso reflejaba nada más un periodo determinado, que ella no iba a avanzar ni tampoco iba a trascender. Entonces, ahorita estamos viendo que se equivocó por ahí, ¿verdad? Este escritor, y pues nosotros estamos viendo que ha trascendido su obra y que nos deja con muy buen sabor de boca. Habrá, como les digo, gente, es literatura para sus gustos, ¿verdad? Habrá gente que no le guste, pero pues por lo que hemos estado leyendo y lo que hemos estado, pues, no sé, aprendiendo un poquito más de Isabel Allende, pues a mí me ha dejado muy buen sabor de boca lo que es esta mujer. Y ahorita vemos pues lo que son las adaptaciones y estamos viendo también todo esto que cómo ha podido trascender pues sus obras a óperas, a ballet, a la radio, a los musicales, todos esos filmes. Es más, usted ahorita, por ejemplo, nombró 15 obras maestras, y son 23 de hecho ahorita. Sí, ¿verdad? Pero las 15 esas que te mencioné yo son los críticos consideran de las más importantes. Muy hermoso. Pues, de hecho, cuando estaba con esta entrevista, que le digo en la que habló de su nuevo amor y todo eso, ella estaba presentando el libro Más allá del invierno. Y en este libro me pareció muy interesante porque en todas partes hay más allá del invierno. Me afiguró muchísimo como cuando dicen después de la tormenta viene la calma. Se me figura como que después del invierno y de aquello malo que se está viviendo, siempre va a haber el bálsamo, va a haber ese oasis que es el verano, ¿verdad? Para poder resurgir, para poder volver a renacer, que es cuando están los frutos a todo lo que dan y vuelven a dar, bueno, las semillitas vuelven a dar ese fruto. Entonces, ahí es donde entra lo que era 3 capacidades, por ejemplo, que se vieron en ese libro y que está muy interesante para que lo vean, porque lo acaba de editar, lo acaban de presentar, entonces se llama Más allá del invierno, y las capacidades que presenta es la alegría, la esperanza y el cambio en nosotros. Por eso es tan importante que ustedes pues los lean de verdad y que ojalá que nosotros tengamos la oportunidad de tenerlo pues ahí en la biblioteca. En las obras de teatro ella también participó, ¿no? Y por ahí podemos ver que llegó llegó a presentar o se le presentó la oportunidad de tener en el teatro su obra El Embajador
La balada del medio pelo, Yo soy la Tránsito Soto y Los 7 espejos, que esas son obras también muy interesantes. Pero acuérdense que también llevó alguna de sus obras a los filmes, a lo que era la filmografía. La Casa de los Espíritus es una de ellas, que también pues estuvo muy... Yo no sabía que era de ella y ya la había visto, maestra. Sí, La película. fíjate, de hecho sí, de hecho hubo una película. También ahorita la imagen que estoy subiendo es la de, precisamente la de la hija de la Fortuna, también de Isabel Allende, en donde pues esta novela trata sobre el amor, ¿no? Un amor desenfrenado que cualquiera puede llegar a tener, ¿no? Siendo en este caso, pues, en donde Elisa, el personaje que ahí menciona, se enamora de Joaquín Andieta, el cual pues se va a California, y en esa época pues estaba la fiebre de oro, ¿no? Y bueno, pues es una historia muy bonita también, con un lenguaje muy ameno, con una escritura muy directa, amena, entendible, que son todas las obras de Isabel Allende, pues tienen esa tendencia, ¿no? O sea que entendible sobre todo, porque a veces, no sé si te ha tocado, Lupita, que hay escritores que usan también a veces una escritura así un poquito media rebuscada, media complicada, y que dices tú, bueno, ¿y esto qué quiere decir? ¿O qué? Y ahí anda uno buscando, la mayoría de las veces anda buscando los significados de las palabras, así porque dices tú, con un lenguaje muy rebuscado. Y luego dice, total que a veces el lector pierde el interés de leerlo, y dice, mejor me voy a cambiar de libro porque pues ahí me la llevo con el puro diccionario, pues qué caso tiene, ¿no? Como que no la disfruta, pues la lectura. Me pasó, maestra, en el libro de Artemio, La muerte de Artemio Cruz. Jesús, ahí sí. Ajá. Ahí sí me encontré con un tipo así de lenguaje. Y pues, terminando, ella tuvo innumerables premios, de verdad que nos da mucho gusto que todavía ahorita la estén reconociendo. El último que nosotros tenemos aquí, pues es el doctorado de honoris causa de la Universidad de Santiago de Chile en el 2015, medalla de la libertad en el 2014, premio Libro de Oro, porque también escribió El juego de Ripper, que era una novela policíaca. De hecho, por ahí su agente le había dicho que escribiera pues una novela con su esposo, pues era abogado, ¿no? Muchas situaciones que cuánto no pasaría, también su esposo, Willy Gordon. Pero ella dijo que no, porque tenían diferentes formas de pensar y como que no se iba a hacer el asunto. Entonces, pero sí, pues gracias a Dios, él trabajó muy de cerca, ayudándole mucho en la estructura de cada uno de los libros en los cuales estuvo pues detrás de ella para apoyarle, ¿no? Entonces, muchísimos, de verdad que agradeciéndole su obra, decirle que muchas gracias y que desde aquí, pues desde Agua Prieta también la estamos reconociendo un poquito de todo lo que ella ha hecho. No nos quedamos cortas, ¿verdad, maestra? Con su obra, pero de verdad pues es un pequeño reconocimiento. Y yo quiero, antes de irnos, porque quiero que también ustedes estudien un poquito de ella, pero quiero decirle por ahí unas 2 frases de las que me gustaron muchísimo y que de verdad va a ser la mano feminista, sí, no le hace, pero pues para que ustedes vean cómo escribe y cómo piensa ella, búsquenlo en los documentales ahí en el internet, ahorita que tenemos esta gran herramienta, porque se puede aprender muchísimo de ella. Y una de las frases dice, un hombre hace lo que puede, la mujer hace lo que el hombre no puede. Wow. Fíjense nada más. Dice, la muerte no existe. La gente solo muere cuando la olvidan. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo. Otra de las frases tan hermosas. Y esta también es muy importante porque les hemos dicho que la felicidad viene de cada uno de nosotros y es darnos a los demás, ¿verdad? Esa es la verdadera felicidad. Y miren lo que piensa ella. La felicidad que se vive deriva del amor que se da. Imagínense, si nos damos al 100%, de ahí vamos a ser nosotros. Y con todo lo que realicemos también, y con ¿no, todo Lupita? lo que realicemos, maestra. Todas las actividades de la vida cotidiana. Otra de las cosas así,
Ay, que también está difícil, pero sí es una de las frases maestras. El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Aquellos que, ay, no, nos estamos haciendo patos y aunque la veamos, ¿verdad? La verdad no queremos verla y de repente estamos buscando ahí. Pero fíjense nada más, ahí está, el riesgo de encontrarla. No se puede encontrar a quien no quiere ser encontrado. Y luego esta es la que les estaba comentando, es una de las que me gustó muchísimo también porque, pues de hecho, es verdad. He sido forastera durante casi toda mi vida, condición que acepto porque no tengo alternativa. Anduvo de aquí para allá y pues no podía decir que no, ¿verdad? Dice, escribir una novela es como bordar una tapicería con hilos de muchos colores. Es un trabajo artesanal de cuidado y disciplina. Así como se va haciendo y se va tejiendo nuestra tela, ¿verdad? Hermosa, como van ahí las muestras y todo. Así es el libro, como lo vamos escribiendo. Pues esas son algunas frases, maestra. Yo espero que haya sido de su agrado este programa, que la estén pasando muy, muy bonito. Y pues decirles a todos los que estén cumpliendo años que la pasen muy bien, que sean muy apapachados, a todos los que están disfrutando de este día también, háganlo, sonrían, disfruten y acuérdense siempre que un libro va a ser tu mejor amigo. Si tú lees, vas a ser grande. Así es. ¿Verdad? Pues muchas gracias. Les deseamos, ahora sí que nos quedamos fuera de pantalla, César y yo. César pues tuvo que retirarse, precisamente. Eso es los inconvenientes de compartir aquí de compartir nuestra programación con el médico, porque pues tuvo que ir le llamaron para una cesárea. Y bueno, pues de mi parte es todo. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Sobre todo también les agradezco a las personas que se conectaron, que estuvieron aquí pendientes de la programación. Les deseamos que tengan un bonito sábado, cuídense mucho, les mandamos muchos abrazos, bendiciones para todos y los esperamos en el próximo programa. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias a todos los que están escuchándonos. Martita por ahí, yo sé que por ahí andas, pero a todos ustedes que siempre nos escuchan, pues de verdad grandes bendiciones en su vida. Que Dios los bendiga. Cuídense.